Bueno, hoy comenzamos una serie que se titula Las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el título del mensaje de hoy es Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Antes de comenzar e ir de lleno al mensaje, para que usted pueda entender lo que vamos a estar hablando un poco, tengo que explicar primero el capítulo 1, porque el mensaje a las 7 iglesias está en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y necesitamos entender un poco la introducción de lo que está sucediendo en el capítulo 1 y de la interacción que está teniendo el apóstol Juan, quien escribe esta carta. Y Apocalipsis, cuando escuchamos eso, mucha gente se asusta y dice: oh, Apocalipsis, fin del mundo. Pero es una palabra que lo que significa es revelación. Es una revelación. Cuando leemos el primer capítulo y el primer versículo, es una revelación dada de parte de Dios a Jesús. El Padre le revela al Hijo lo que va a acontecer al final, y entonces Jesús le entrega esta revelación al apóstol Juan y con instrucciones a que se le entregue a la iglesia o a las 7 iglesias que estaban en ese momento. Y cuando vemos es revelación, no revelaciones. Apocalipsis está en singular, no en plural, y es importante entender esto porque todo el libro es una revelación de parte de Dios. No son muchas revelaciones, es una revelación de parte del Señor para la iglesia, pero también para la humanidad. Eso es una sola revelación que tenemos que entender, y es el clímax. Este libro nos presenta el clímax, o esta carta es una carta completa que nos presenta el clímax del plan de Dios redentor para la humanidad. Sabemos que Cristo vino, murió por nosotros y trajo redención, pero el cumplimiento final de esa redención será dado a través de lo que va a acontecer en el tiempo final que está descrito en esta revelación. Entonces esta carta fue escrita a 7 iglesias en particular, y deberíamos de preguntarnos por qué a estas 7 iglesias, cuando en ese tiempo ya había más de 100 iglesias establecidas a través de todo Asia y de todo el Imperio Romano. Había muchas iglesias, y eso lo vamos a contestar en un momentito, y para eso, pues por eso queremos explicar el primer capítulo. Esta palabra o esta lectura del Apocalipsis tiene varios niveles de aplicación. Usted, en este momento la aplicación era local, porque habían unas iglesias, y estas 7 iglesias tenían unas características en particular, donde a través de ellas se podía describir cosas que no simplemente estaban pasando en esa iglesia, sino que estaban pasando también a través de todas las iglesias. Y es por eso que se cree que Dios escogió estas 7 iglesias en particular, porque tenían unas características distintas que iban a determinar lo que estaba pasando en el cuerpo en general. Eso tiene una aplicación real en ese tiempo porque estaba sucediendo. Eso tiene una aplicación local. Lo otro es una aplicación admonitoria, porque era una amonestación, pues todas las tenían que escuchar. No era simplemente un mensaje para la iglesia de Éfeso o la iglesia de Esmirna. No, todas las iglesias tenían que escuchar el mensaje que se le estaba enviando en particular a cada una. Era una revelación que todas las tenían que leer, y por tanto nos aplica a nosotros. Todos los tenemos que leer, y es una amonestación para la iglesia. También tiene una aplicación homilética, porque tiene una aplicación personal. Esta palabra no simplemente se aplica a la iglesia en general, sino que se aplica a cada persona, pues al final de cada mensaje termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Es por eso que en esta hora, cuando traigamos esta palabra, busquemos qué podemos aplicar a nuestras vidas de lo que Dios estaba hablando a las iglesias a través de toda esta serie. Y lo otro que tiene es una aplicación profética, porque yo creo que en el orden en el cual fueron escritas tenía un propósito. Y vemos a través de toda la historia cómo la iglesia fue yendo a través de los procesos que fue cada iglesia en las diferentes épocas de la historia de la iglesia. Fueron pasando hasta llegar a la iglesia del final, o la iglesia de los últimos tiempos, que como Pablo la describe, va a ser una iglesia que va a ir en busca de fábulas. Y es por eso que cuando usted lee lo que Dios le dice a la última iglesia, usted puede entender lo que está pasando quizás un poco en nuestros tiempos. Eso tiene una aplicación profética. Una de las cosas interesantes es que dice la palabra que el que lea
este libro va a ser bendecido. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee, pero no solamente el que lee. Mira lo que dice: y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. No solamente el que lee esta palabra va a tener una bendición, sino el que la guardas y el que aplica lo que Dios está diciendo a través de esta revelación a su pueblo. Yo creo que es importante el que podamos leer y que usted saque tiempo para, especialmente es el único libro que promete una bendición para el que la lea. Aunque yo creo que toda la Biblia, si usted la lee, usted va a adquirir una bendición si lee la palabra de Dios. Me acuerdo yo cuando tenía como 14, 15 años, yo no sabía nada del evangelio y comencé a leer la Biblia, pero comencé no por Juan o por Primera de Juan, el libro del amor, comencé por Apocalipsis. Le aconsejo que no empiece por Apocalipsis. Y comencé por Apocalipsis, y cuando iba por el capítulo 5, 6 por ahí, que habla de las trompetas y de los truenos y de los relámpagos y de todo lo que va a acontecer, yo cerré la Biblia. Me dio un clase de miedo y de temor. Ahora entiendo, fue el Espíritu Santo redarguyendo mi vida, que no pude leer más. Que cuando se suelten los caballos, cuando se suelten las trompetas. Y entonces en la casa donde yo vivía allá de nuestro país, era una casa de madera que estaba en altos, y en altos no en concreto, sino en altos con postes de madera también. Era de 2 pisos, tenía 2 plantas. Y mire, si usted nunca ha estado en un terremoto y quiere experimentar lo que es un terremoto, usted puede ir a mi casa, porque la casa se mueve y usted ya va a saber lo que es eso cuando uno camina. A la medianoche, durante esos días, creo que fue 2 o 3 días de haber leído eso, estaba lloviendo y ha caído un clase de trueno que estremeció toda la casa. Y yo me levanté de repente y dije: Cristo vino, me voy para el infierno. Yo dije: este es el 4º caballo del Apocalipsis, nos vamos. Pero cuando nosotros entendemos lo que es este mensaje, es un mensaje de esperanza. Es por eso, para los que creen en el Señor y para los que guardan la palabra, es por eso que es una bendición los que leen, los que guardan y aplican esta palabra. Ahora, cuando seguimos a través del capítulo 1, en el versículo 4, entonces Juan comienza a decir lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de parte del que está y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora comienza a dar una salutación a las 7 iglesias. Y fíjate, déjame volver atrás un poquito. Dice: porque el tiempo está cerca. Cuando la palabra aquí dice porque el tiempo está cerca, lo que está hablando es que cuando estas cosas comiencen a acontecer, va a ser todo bien rápido. Una vez esto comience a manifestarse, no vamos a tener tiempo, todo se va a dar rápido. De hecho, el contexto profético, una vez el capítulo 4 en adelante comience a manifestarse, van a ser alrededor de 7 años. Y nosotros creemos que la iglesia no va a estar aquí. Y la cuestión es que en los tiempos que estamos viviendo, el capítulo 4, ya estamos viendo cómo cosas están sucediendo y arreglándose para que comience a manifestarse lo que el capítulo 4 en adelante comienza a hablar. Así que el que tenga oídos que oiga. Así que el capítulo 1 y el versículo 4 comienza Juan a dar una salutación a las iglesias. Y fíjate que le dice a las 7 iglesias. Eso quiere decir que este mensaje era para todas las iglesias. La iglesia de Esmirna, Filadelfia, Laodicea, tenían que leer el mensaje que había sido enviado a la iglesia de Éfeso. Y así la iglesia de Éfeso tenía que leer el mensaje que había sido enviado a las otras 6 iglesias. Claro, en particular, cada cual tenía algo que era directo para ellas, pero todos tenían que aprender del uno del otro de qué Dios le estaba hablando, porque estaba percibiendo a una iglesia de X cosas, la otra tenía que darse cuenta de no caer en el error de lo que la otra iglesia estaba haciendo. Entonces, el versículo 12 al 18,
Juan comienza a describir una visión que tuvo del Cristo resucitado. Y esto es importante entender porque Juan había sido el único discípulo que había estado presente en la crucifixión de Jesús. Entonces, Juan había tenido no solamente presente lo que había sido revelado, sino que ahora viene Jesús y le muestra algo más profundo acerca de la resurrección y le dice: yo soy el primogénito entre los muertos, y comienza a revelarle una gloria en particular que Juan no había experimentado. En los versículos 12 al 18 usted lo puede leer. Entonces, el versículo 19 es importante. Bueno, todos son importantes, pero este en particular representa el esquema o el contorno de la aplicación de esta carta. Este versículo nos describe lo que era toda la carta, los 22 capítulos del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:19, dice: así que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas cosas. Eso nos da 3 tiempos, y esos 3 tiempos están marcados en el libro de Apocalipsis. Cuando Jesús le habla y le revela de estos 3 tiempos en el capítulo 4, podemos entender más, porque cuando le dice habla de lo que has visto, está hablando de la revelación que él acababa de tener en los versículos anteriores 12 y 18, y en lo que él había experimentado de Jesucristo, lo que él había visto, que era el Cristo resucitado, de que él fue crucificado por nosotros, pero ahora reina con poder y ha de venir, y va a venir pronto. Entonces esto es lo que está hablando, en lo que ha visto. Ahora fíjate que le dice: escribe las cosas que son. Eso estaba hablando en tiempo presente. ¿Y cuáles eran las cosas que son? Eran los mensajes a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Para nosotros lo más importante de estas escrituras es el capítulo 2 y el capítulo 3. Si nosotros entendemos el capítulo 2 y el capítulo 3, entonces vamos a vivir en paz, porque el capítulo 4 en adelante es lo que ha de acontecer una vez la iglesia no esté aquí en la tierra. Eso es lo que creemos nosotros, que va a venir el rapto, va a ser antes que acontezcan todas las cosas que vienen después. Por eso es que dice las que son y las que han de ser después de esta. Y después de esta es lo de la iglesia. Por eso es interesante leer el capítulo 4, porque el 2 y el 3 habla a la iglesia. Y mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de ¿qué? De estas. Después de estas era lo que le acababa de hablar, en donde en el capítulo 2 y capítulo 3, que eran los mensajes a la iglesia. Para nosotros es importante entender estos 2 capítulos, el 2 y el 3, que esto es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas, porque si no entendemos esto, entonces quizás nos quedaremos atrapados en lo que va a acontecer después. Y algo interesante es que fíjate que dice que la primera voz que oí era como de trompeta. ¿Quién había hablado anteriormente acerca de una trompeta? Pablo dijo: y sonará la trompeta, y entonces tendremos el arpaxo. Arpaxo es la palabra griega que significa el rapto. Entonces, cuando suene la trompeta, vendrá el rapto y seremos todos tomados en el cielo. Y luego de que seremos tomados en el cielo, viene la gran tribulación. No es que no exista tribulación hoy en día, pero una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. Y eso es lo que va a experimentar la tierra cuando la iglesia sea tomado y comience en un juicio, y venga el anticristo a reinar sobre ella por unos años. Entonces todo esto será un periodo de 7 años, y luego vendrá la segunda venida del Señor. Una cosa es el rapto, cuando seremos tomados todos en el cielo, y otra cosa es que después de los 7 años viene el Señor y vendemos nosotros con Él a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Y esa es la segunda venida. Y quiero decirte algo: si Él cumplió la primera, va a cumplir también la segunda. Todo descrito como fue profetizado se cumplió en la primera. Así que ¿quién te dice que no se va a cumplir la segunda? Entonces, para nosotros lo más importante es el capítulo 2 y el capítulo 3, que es lo que vamos a estar hablando. Y termina el capítulo 1 en el versículo 22 diciendo lo siguiente: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias
En otras palabras está los ángeles, aquí es la palabra ángelos, que significa mensajeros. Eso está hablando a quién, a los mensajeros de Dios que fueron asignados, en otras palabras, a los pastores y a los líderes de la iglesia. A los 7 ángeles, a los obispos, a los pastores de esas iglesias. En esta palabra representa que son las estrellas. Y dice, y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de los 7 ángeles, de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros son las 7 iglesias. Los candeleros son las iglesias. El candelero representa, estaba en el tabernáculo y representa, es algo que tenía 7 llamas y representa los 7 espíritus. En la iglesia tiene que estar operando los 7 espíritus del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de revelación y de temor a Jehová. Y el Espíritu del Señor debe de operar en su plenitud en la iglesia. Entonces, esto es lo que representa el capítulo 1. Y luego entonces Jesús comienza a hablarle a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, tenemos que entender que era una iglesia que era próspera, era una iglesia bendecida, era una iglesia que estaba en una ciudad que se le conoce como la ciudad que era la reina de Asia. Y de hecho era una ciudad que tenía un puerto bien grande y era uno de los puertos principales de comercio de toda la región. Era una iglesia donde se practicaba y la gente iba a aprender de magia. Estaba el templo de Diana, uno de los templos más reconocidos y más grandes. Era reconocida como una de las maravillas, de las 7 maravillas del viejo mundo en ese tiempo. Era una ciudad de mucha influencia. Era una ciudad próspera, bendecida. Y ahí estaba la iglesia de Éfeso, en este lugar. Y por lo tanto esta iglesia se convirtió en una iglesia de influencia, en una iglesia de autoridad, en una iglesia donde Pablo visitaba mucho y desde ahí salía a hacer muchos de sus viajes misioneros. Entonces Jesús comienza a hablarle a esta iglesia. Y el primer punto que quiero establecer ahora para entrar en el mensaje, Jesús comienza a hablarle y a leerle un reporte de las cosas que estaban haciendo bien. Entonces comienza a describir el amor por la obra del Señor. Ese es el primer punto que quiero establecer. Apocalipsis capítulo 2 versículo del 1 al 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién es el que está diciendo eso? Jesús. Jesús, el que tiene las estrellas en su mano derecha y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Jesús comienza a darle un reporte. Usted sabe, cuando usted iba a la escuela y después de un semestre llegaban las notas, algunos no querían que las notas llegaran. Pues Jesús comienza a dar un buen reporte. Estos son buenas notas. Mire lo que era esta iglesia. Era una iglesia que estaba obrando. Dice: yo conozco tu arduo trabajo. Era una iglesia que se esforzaba. Era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que estaba fuera de las 4 paredes, atendiendo a los pobres, atendiendo a los necesitados. Dice: conozco que tú perseveras, has perseverado ante toda tempestad. O sea, no se detenía ante las circunstancias. Era una iglesia que no soportaba ni toleraba las falsas doctrinas. Dios le dice: has reconocido a los falsos apóstoles, aquellos que vienen con una falsa doctrina, aquellos que se levantan entre medio de ustedes a tratar de gloriarse ellos y de hacer algo que no es lo que yo les mandé a hacer. Los has reconocido. En otras palabras, he visto el celo que tienes por la obra. No toleraban a aquellos que traían contienda o que venían a traer división y desunidad. No lo toleraban. Reconocían los falsos pastores. Eso quiere decir que era una iglesia que tenía discernimiento. Tenía un discernimiento donde podía detectar cuándo personas venían con mala intención y cuándo venían con buena intención. Mire qué iglesia esta poderosa. Ha soportado el sufrimiento, Jesús le había dicho. Estaba dispuesta a sufrir por Cristo y era paciente, no desfallecía, estaba animada. ¿No queremos nosotros ser esa iglesia?
Ser una iglesia que esté dispuesta a sufrir, ser una iglesia que tenga discernimiento, ser una iglesia que se esfuerza, ser una iglesia que trabaja duro, ser una iglesia que tiene el celo por la obra del Señor. Eso es lo que Dios está buscando, una iglesia que ame la obra del Señor, una iglesia que se esfuerce, una iglesia que avance, una iglesia que esté dispuesta a servir y a dar la milla extra como Jesús nos mandó. Dios está buscando eso. Y yo no sé tú, pero yo quiero este reporte. Yo quiero que Dios nos pueda reconocer como una iglesia que se esfuerza, como una iglesia valiente, como una iglesia que está dispuesta a sufrir y que aunque sufra no se va a detener de predicar el evangelio y caminar en la fe que Dios nos mandó a caminar. Yo quiero ser esta iglesia. De hecho, esta iglesia había reconocido una profecía que Pablo le había dado, o unas palabras de exhortación años antes, en Hechos capítulo 20. Cuando se despidió Pablo, que iba a Jerusalén y sabía que iba a ser apresado para ser llevado delante del César. Pablo se despide y le dice, manda a buscar a los ancianos, y en Hechos capítulo 20, 29 al 30 le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Esto es Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso. Entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Y que de entre vosotros mismos, no solamente vendrán de afuera, sino que de entre ustedes mismos, Pablo les dice, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Gente se va a levantar con un espíritu de usurpación dentro de la misma iglesia. Pablo les está diciendo, gente que va a tratar de buscar su propia posición, su propio beneficio, su propia gloria, y va a tratar de descarriar. Ustedes saben cómo lo hacen, hablándole mal del pastor, hablándole mal de los líderes, hablándole mal de la visión, hablándole mal de muchas cosas. ¿Para qué? Para ellos congraciarse con esa gente y tratar de llevárselo, ellos tener su grupo y sentirse que están logrando algo. Pero así no se hace iglesia. Y Pablo los amonesta y Pablo les dice, van a venir de afuera y se van a levantar de entre ustedes mismos. Esta gente escuchó esa palabra, porque cuando vemos el reporte 65 años después de que Cristo, del Pentecostés, que fue que esta carta se escribió promedio, vemos que esta iglesia había escuchado la amonestación de Pablo, la exhortación de Pablo, y estaban, miren, así como centinelas velando que no se levantara nada en contra de la obra del Señor. Tenían celo, guardaban los mandamientos, guardaban lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, cuando miramos esta iglesia, vemos que era una iglesia esforzada y teológicamente estaba sana, porque se ocupaban por la doctrina, contendían contra los que trataban de traer levadura y dañar la obra. Ahora, a pesar de esto, Jesús le da una amonestación. A pesar de esto, Jesús los amonesta, y mira lo que le dice después en Apocalipsis 2, 4 al 5. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de que hay un buen reporte, a pesar de que las notas llegaron y están buenas, veo que te esfuerzas, veo que eres valiente, estás comprometido, estás en tu posición, estás sirviendo, sirves en la puerta, sirves en la obra, ayudas al vecino, haces todas las cosas bien, eres un cristiano que delante de los demás te ves que eres un buen cristiano y te ves que eres una persona que no haces daño a nadie, estás dispuesto a servir, tienes un corazón generoso, un corazón bondadoso, ayudas a los demás. Qué bueno, todas estas cosas están bien, pero a pesar de que eres esa persona, tengo algo contra ti, le dice el Señor. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Esto es Jesús hablándonos. Nos dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué reporte? Las notas llegaron, estaban buenas. Dice, me gusta, todo esto está bien, pero tienes que volver a las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El candelero representa a la iglesia. El candelero representa a los 7 espíritus. El candelero representa la influencia, el poder, la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. En otras palabras, si tú no te arrepientes, ya yo no te voy a respaldar, será tu iglesia, no la mía. Si tú no te arrepientes, serás tú el que vas a obrar, pero yo no voy a estar obrando a través de ti. Si tú no te arrepientes, serán tus fuerzas
caminando solo, porque ya yo no estaré caminando contigo. Quitaré el candelero, los 7 espíritus no van a operar, mi influencia y mi gracia no va a poder operar para respaldar, porque ya no será mi obra, será la tuya. Entonces, el segundo punto que quiero establecer a esta hora es: vuelve al primer amor. Toca el que está a tu lado y dile: vuelve al primer amor. Primero en griego es protos, que significa primero en rango, en tiempo o en lugar. Tiene el mayor rango, tiene la mayor importancia. Eso, cuando Jesús le está hablando a esta iglesia, le está diciendo: esto es lo más importante para mí. Esto es lo que a mí realmente estoy buscando que tú tengas. Y lo que Jesús estaba diciéndole a esta iglesia era: están ocupados en los negocios del rey, pero no tienen tiempo para el rey de los negocios. Y muchas veces nosotros estamos ocupados tratando de hacer la voluntad de Dios, pero no estamos buscando ocuparnos de hacer y estar delante de la presencia de Dios y ocuparnos de lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo a sus pies. Dios prefiere que tengas una vida de devoción más que una vida de doctrina. No estoy diciendo que la doctrina y la teología no es importante, es muy importante, porque vimos el reporte que Dios le da a la iglesia. Pero muchas veces estamos más ocupados de obedecer todas esas cosas y no nos ocupamos de buscar al que nos da la instrucción de todas esas cosas. Buscamos las instrucciones, pero no buscamos tener una relación con el que nos da las instrucciones. Y Jesús le está diciendo: yo quiero que tengan una vida de devoción. Yo quiero que tengan una vida en mi presencia. Yo quiero que ustedes estén dispuestos de abandonar todo por aquel que lo abandonó todo. Porque caminar en el primer amor significa abandonar todo por un amor que lo ha abandonado todo por nosotros. Entonces Dios le dice a esta iglesia: han perdido el primer amor, han dejado lo que realmente representa una vida de un creyente, una vida de un discípulo. Y es que estemos despojados de todo y entendamos que más importante de la obra es el que hace la obra. Y a veces estamos más ocupados de ver la manifestación, la gloria, de ver que Dios nos use, de ver que Dios obra en nosotros y a través de nosotros, pero no nos estamos ocupando de buscar al Señor que obra. Y Dios le dijo a esta iglesia: ustedes son una iglesia próspera y bendecida, son la iglesia que quizás todos sueñan, pero aún así han caído de un lugar. Y yo les estoy diciendo que vuelvan al primer lugar, si no, toda la obra ya no tendrá influencia. Quitaré el candelero. Es por eso que tenemos que entender 1 Corintios 13, y se lo voy a leer todo. 1 Corintios capítulo 13, porque si vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que entender este capítulo. El versículo 1 en adelante dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. ¿No parece todo esto a lo que esa iglesia estaba haciendo? Sufriendo, ayudando, pero de nada servía, porque no había el primer amor. Y si repartiese todos los bienes, era el 3, voy al 4, y el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Usted sabe qué es lo que Dios está diciendo aquí? Todo pasará, pero lo único que no va a pasar soy yo. Eso es por eso que más de ocuparte de todo lo que nos rodea, ocúpate de mí. Y mira lo que sigue diciendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Usted sabe lo que Pablo estaba diciendo?
los maduros entienden lo que realmente es importante. Cuando soy niño voy a buscar todas las demás cosas, pero cuando maduro entiendo que una sola cosa es importante, y es estar a los pies del Señor. Dale un aplauso al Señor si se lo quieres dar. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos. Como fui conocido, conoceré el verdadero reporte en mi vida. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Mire, si no buscamos el amor, nada de lo que hagamos afuera nos va a satisfacer y nos va a llenar, y mucho menos va a satisfacer la obra del Señor. Podemos hacer mucho para el Señor, pero si dejamos el Señor de la obra, Él no será satisfecho con lo que estamos haciendo. Eso no se trata de lo que tú hagas allá afuera, no se trata de la obra, se trata de tu corazón rendido delante de Él. Se trata de una vida rendida a Él, de una vida donde entendamos que lo más importante y lo único que sacia, lo único que satisface se llama Jesús. Y es aquí cuando entendemos el primer amor, nos volvemos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer en el pozo, Jesús busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que realmente esté dispuesta a rendirse para estar delante de Él. Es tremendo porque a esta iglesia de Éfesos, Pablo le habla años antes y le escribe una carta y le habla del amor, y en el capítulo 3 les dice: yo espero y busco y oro, doblo mis rodillas para que ustedes entiendan y conozcan cuál es la profundidad, la altura, la anchura y la longitud del amor de Dios. Se ocuparon de unas cosas, se ocuparon de entender de que teníamos que cuidar la obra y teníamos que cuidar la grey, pero no se ocuparon de la amonestación de conocer la anchura, la altura, la profundidad y la longitud de amor. Se olvidaron de eso, cayeron de eso. Porque quiero decirte algo, cuando nos va bien, a veces pensamos que como nos va bien, Dios está agradado de nosotros. Y cuando miramos las iglesias que están ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 3, las que pensaban que estaban bien, estaban mal. Y la que le estaba yendo todo mal fue la única que Dios no le dio una amonestación. No te pierdas el próximo domingo. Los que pensaban que están bien, Dios les dijo esto y esto y esto, sí, en eso estás bien, pero tengo algo contra ti. Pero la que estaba pasando por persecución, que iba a ser apresada, que se habían levantado, que estaba pobre, hablando con cosas materiales, Dios le habla y le dice: tú estás bien. Así que no se trata de las cosas externas, y tenemos que buscar escudriñar nuestro corazón para ver si realmente estamos en el primer amor. Toca el que está a tu lado y le vuelve a una vida de devoción. Yo creo que es un buen tiempo para en esta nueva temporada volver a tener una vida de devoción, volver al primer amor, practicar una vida de devoción a Dios. ¿Y qué significa una vida de devoción? ¿Qué significa vivir en el primer amor? Hay tres cosas que significan eso. Pueden haber muchas, pero hay tres cosas. ¿Sabes qué? Es ser un adorador. Número uno es ser un adorador. Es abandonar todo por uno que lo ha abandonado todo. Es despojarnos del yo. Un verdadero adorador se despoja del yo. Es lo que María hizo cuando estaba Marta limpiando y Jesús llegó y los visitó. En Lucas dice la palabra en el capítulo 34 al 42, lo puedes leer luego. Dice que Marta estaba afanada con las cosas porque tenía que servir. Y así hay mucha gente afanados para servir y cumplir con todas las cosas y las demandas del día y las demandas de los afanes del día. Y dice la palabra que Jesús llegó y María se sentó a los pies del maestro. Y Marta le dijo: oye, Jesús, ¿tú no ves que María no sirve? Y Jesús le dijo: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Fíjate qué tan sencillo, pero qué tan profundo. ¿Cuántas cosas estamos haciendo que no caen quizás en lo que Jesús dijo, que una sola cosa es necesaria en la vida?
No son todos los títulos que tienes, no es todo lo que has logrado, y eso es bendición. Bueno, yo lo honro. Yo quiero que mis hijos estudien, yo quiero que ellos tengan títulos, que se gradúen, que hagan cosas grandes, pero si algo yo quiero buscar que mis hijos entiendan, es lo más importante, es estar a los pies del Señor. Porque una sola cosa es necesaria, dijo Jesús. Y María ha escogido la mejor parte. Una vida de oración significa derramar tu mejor perfume. Es sacar un tiempo para estar a solas con Dios en tu vida diaria. Una vida de oración es buscar ser obediente a lo que Él quiere y no a lo que tú quieres para impresionar a otros. Una vida de oración se trata que vivamos rendidos y de Señor, heme aquí, aquí estoy. Si tú lo que quieres es que adore, adore. Si tú quieres que ore, ore. Si tú quieres que me levante y salude a aquel, le saluda a aquel. Es lo que tú quieras, porque primero para mí es importante estar a tus pies y estar deleitándome en tu presencia. Es entender que el galardón más grande no es lo que podamos obtener. El galardón más grande es el que nos da las cosas que podamos obtener. El galardón más grande se llama Jesucristo mismo. Yo no sé si me estás entendiendo. David entendía eso. Y más allá de los afanes, David estaba dispuesto a responder al llamado constantemente. Cuando vemos la vida de David, David se despojaba de todo para estar en la presencia del Señor. Por eso decía, prefiero estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Un día en tus atrios. Él entendía lo que realmente era importante. No eran las victorias o las batallas, el reino que tenía, sino era el que le daba las victorias y el que le estableció y le dio el reino. Era estar a la presencia. Salmo 63 dice la palabra del 1 al 3. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para mirar tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Entonces, es ser un adorador. Lo otro de ser una vida de devoción a Dios, que necesitamos hacer es leer la palabra. Si queremos tener una vida de devoción a Dios, tienes que leer la palabra. Te voy a demostrar cuán importante es leer la palabra. No leerla a los predicadores y a los líderes. Yo no leo la palabra para buscar un mensaje. Yo tengo una vida de devoción diaria para encontrarme con Dios en la palabra. Diariamente leo la palabra no para que Dios me dé una revelación y poder tener un bosquejo y venir aquí el domingo. No, yo tengo un tiempo diario donde yo leo la palabra porque quiero conocerlo más a Él. Quiero ponerme a los pies de Él. Quiero ver su grandeza. Quiero que se revele a mi vida. Quiero que siga edificándome. Quiero que me hable. Juan, tienes que cambiar esto. Tienes que hacer esto. Juan, mira mi grandeza, mira mi gloria. Mi fe siga siendo fortalecida y pueda conocerlo a Él porque Él es la palabra. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. David entendía esto. Es deleitarse en su presencia y deleitarse en su palabra. ¿Sabes algo? Un estudio que se hizo. Este estudio lo hizo el Center for the Bible Engagement. En español, después se lo traduzco. En el 2009 hicieron un estudio acerca de las personas que leían la Biblia. ¿Y sabes qué descubrieron? De 3 de 10 personas que se llaman creyentes solo leen la Biblia por lo menos una vez a la semana. 3 de cada 10 creyentes. Ya vemos por qué hay tantas batallas con tantas tentaciones en el cuerpo de Cristo. A veces los musulmanes creo que leen más que nosotros y están leyendo algo que es vano. Es por eso que batallamos con tantas tentaciones. El divorcio es alto. Hay muchos llamados cristianos que tienen una vida fuera de un compromiso matrimonial, no se comprometen con la voluntad de Dios. Te podría decir tantas cosas. Para ellos se les hace fácil hacer lo que no es agradable a Dios.
¿Por qué? Porque no están leyendo la palabra y no hay convicción en ellos. Esperan que les sea leída la palabra el domingo en el culto, cuando nos toca a nosotros leer la palabra en nuestras casas diariamente. ¿Sabes algo? 8 de 10 jóvenes, y esto me duele porque los otros días estaba hablando, mirando jóvenes que un día los vi en los caminos del Señor y hoy no están. Ocho de 10 jóvenes a la edad de 23 se apartan de los caminos del Señor. Eso es mucho. Es un 80%. Pero mira lo que determinó este estudio. Vamos a ver por qué es importante leer la Biblia. Los que leen la Biblia 4 veces, no una, no 2 ni 3, 4 veces a la semana, porque los que la leen 1, 2 y 3 no vieron cambios grandes en ellos, pero los que la leen 4 veces a la semana descubrieron que tienen comportamientos y menos probabilidades de emborracharse. 57% de las personas que tienen menos probabilidades de tener sexo fuera del matrimonio. 68%. Eso quiere decir que 68% no solamente tiene menos probabilidades de tener sexo en el matrimonio. A través de esto yo puedo ver una vida inmoral siendo restaurada en otras áreas también. Vieron que 61% tiene menos probabilidades de estar en pornografía, de ver pornografía. Usted sabe que un estudio encontró que casi la mitad o más de la mitad de los creyentes ven pornografía. 60%. Que 74% tienen menos probabilidad de apostar o hacer juegos de azar. Esto me dice que van a ser mejores mayordomos, mejores administradores. Y cuando hablamos de otros hábitos que son no buenos para nuestra vida, los que las leen 4 veces tienen 50% menos probabilidad de hacer esos hábitos. Ahora mira esto, también demostró que aquellos que leen la Biblia 4 veces o más comparten su fe con otros, un 228% de probabilidad. $228 de probabilidad. Disipulan a otros, 231% de probabilidad. Memorizan escrituras, 407% de probabilidad. ¿Será importante leer la palabra? ¿Tendrá poder la palabra en sí misma simplemente por leerla? ¿Sabes por qué? Porque cuando la leemos nos encontramos con Dios. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Cuando la lee, Él habló desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no solamente habla en los evangelios. Si usted fuera a marcar en rojo todas las veces que Dios habló en la palabra, tendría casi toda la Biblia marcada. Instruye a tus hijos a leer la palabra. A veces nos enfocamos a leer libros para que aprendan otras cosas. ¿Por qué no nos enfocamos a que cada día lean aunque sea un capítulo? Comenzando con nosotros mismos. Si tú le pones ese hábito a tus hijos, yo te garantizo que no te vas a tener que esforzar tanto para cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. A veces estamos peleando para que nuestros hijos se conviertan en hombres y mujeres derechas, en hombres y mujeres de bien. Y es sencillo, encamínanos en la palabra de Dios y no será en tu fuerza, porque la palabra dice: yo mismo les enseñaré a tu simiente, a tu semilla. Yo mismo los instruiré, Dios mismo, porque son hijos de Él. Son de Él. Créale un hábito diario. Pon una alarma que todos los días suene a las 9 o a las 8 antes de acostarse y dile: vamos a leer la palabra, y que lea la Biblia un capítulo. Si a veces están 2 horas leyendo cosas en el celular que no edifican en nada, información que es basura para su vida. Discúlpame que te lo diga así. Y para nuestras vidas también.
¿Cuánto lees cada día en el celular? Si somos creyentes y queremos conocer y caminar como discípulos de Cristo, de la única forma tiene que ser aprendiendo del que nos discipula a través de la palabra. Tenemos que tener una vida de devoción en adoración y una vida de devoción leyendo la palabra, y otra de las cosas, compartiendo el evangelio. Si hay algo que trae satisfacción a tu vida, es cuando le cuentas lo que Dios ha hecho contigo a otros. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como a las estrellas por la eternidad. Va a resplandecer. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si no lo has entendido, te lo voy a desmenuzar un poco. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Tú quieres que la gloria se manifieste? Comienza a dar lo que Dios ha puesto en ti, a dar testimonio. Di, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Hay gente que no predica porque dice: es que tengo que aprenderme la Biblia completa. No, tú lo que tienes que hacer es decir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu vida y lo que tú sabes que va a seguir haciendo. Lo que está haciendo con tus hijos, lo que ha hecho con tu familia, cómo te sanó, cómo te prosperó, cómo te libertó, cómo te ha ayudado, cómo te ha mantenido de pie, cómo te ayudó a través de la crisis, cómo te ayudó a través del problema, cómo te ha guardado a través de la pandemia, cómo te ha ayudado a través de las malas noticias, cómo te mantiene firme, cómo te ayudó y te libertó del manicomio, te libertó de tantas cosas, de la muerte y del pecado. Comienza a hablarle al vecino, a la vecina, comienza a hablarle a tu compañero de trabajo. Luego de eso, ya su sangre no recaerá sobre ti. Será su problema si no se quiere convertir, pero si se convierte, habrás ganado uno para Cristo y tendrás amigos eternos en el cielo, dice la palabra. Volvamos al primer amor. Cuando alguien está enamorado, no deja hablar de quien está enamorado. Tú lo ves en el teléfono ahí y está 20 horas ahí. Y cuando está en ese primer amor, y no tú enganchas, no yo engancho, no tú primero, no yo primero, no esto. Yo te amo, no yo te amo más, no yo te amo más, no tú me amas más. Hasta que llegues a tu casa engancho para asegurarme que llegues bien. Ahora llámame la semana que no me llames, yo te llamo. Volvamos al primer amor, iglesia. Yo no sé cuántas metas tienes este año, pero la primordial debería de ser caminar en el amor de Cristo. Caminar en el primer amor con el gozo de la salvación. Y vas a ver cómo nos vamos a convertir en lo que Dios quiere que seamos, sin esforzarnos tanto. Así que Dios le dice a la iglesia: arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirte significa cambiar de mentalidad, cambiar de dirección. Es metanoia. Busca tener una vida de devoción. Busca poner en el primer lugar lo que realmente es importante. Una sola cosa es necesaria. Jesús le enfatiza y le dice: mira de dónde has caído. En otras palabras, nadie te va a hacer ver si tú no te das cuenta. Él te va a amonestar, Él te lo va a decir, Él me va a amonestar, Él me lo va a decir, pero yo tengo que reconocer que he caído de ahí. Si esta iglesia era una iglesia así y había caído de ahí, creo que tenemos que chequear nuestros corazones. Tenemos que escudriñar, evaluar nuestros corazones. Le dice: mira de dónde has caído. En otras palabras, reconoce y arrepiéntete y vuelve a las primeras horas. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas ese fuego? ¿Te acuerdas de lo que sentías en Jesús? Lo sentías en todas partes. No parabas de hablarle a todo el mundo. Y aunque se burlaban, tú seguías firme.
No te importaba si otros se burlaban de ti. Le hablabas a todos. Estabas tan emocionado. Dios le dice: si no, quitaré tu candelero. Buscábamos estar a solas. Buscábamos irnos al monte un día completo solo con el Señor. Decían: pastor, préstame la llave para estar un día encerrado en la iglesia. O invitábamos gente a nuestra casa: pues vengan para casa, vamos a hablar del Señor. Terminaban cantando, adorando la presencia de Dios, manifestándose. Qué momento. Era cuando más satisfechos nos sentíamos. Cuando más satisfechos estábamos. Cuando más gozosos nos sentíamos. Cuando no importa lo que pasábamos, estábamos tan espirituales que decíamos: tranquilo, Dios te va a dar la victoria. Ahora a veces hasta dudamos. Nos endurecemos. Dios le dice: recuerda, recuerda, recuerda. Yo creo que hoy es un día de recordar lo que realmente representa ese primer amor. Quiero terminar diciéndote con esto: Él está en control. Dios está en control. Dios está en control. Voy a volver al primer capítulo, el primer versículo del libro. Lo primero que Dios le dice: escribe al ángel de las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Le dice: escribe al que tiene las 7 estrellas en su mano. En su mano que fue clavada, en su mano que tiene las marcas, en su mano que tiene poder. Escríbele al que yo tengo en mi mano. Dios te dice: tú estás en mi mano. ¿Por qué te afanas con tantas cosas? Yo pagué el precio por ti. No solamente escríbele al que está en mi mano, escríbele al que yo camino entre medio de él. Tú estás en mi mano y yo estoy contigo. Pero muchas veces, aún yo estando en tu mano, yo estando contigo, no te das cuenta de que estoy al lado tuyo. De sentarte y reconocerme y decirte: Jesús, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar un rato. Jesús, vamos a la habitación un rato y vamos a encerrarnos. Quiero adorarte, quiero cantarte. Jesús, quiero decirte cuán bueno has sido. Quiero estar solo contigo y sentarte y decirte: ha sido bueno este año, Dios. Tú y yo solo. Ha sido buena toda esta vida. Aunque he pasado por vicisitudes, aunque han sido difíciles, aquí estoy. Yo era un cero a la izquierda, no tenía esperanza. Si seguía por el camino que iba, lo que me esperaba era muerte, era amargura, dolor, tristeza. Pero Jesús, te doy gracias. Quiero estar contigo, quiero danzarte. Jesús está en control. Escoge la mejor parte como María. Él está en control. Él está en control de tu vida y de la mía. Nos toca escoger. Al final termina diciendo: el que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venza, daré de comer el árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios.
El que tenga oídos, que oiga. Y al que venza, eso nos toca a nosotros. Eso Dios no lo va a hacer por nosotros, nos toca a nosotros.